Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que tomemos un versículo que hay aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el versículo 33. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Esta, este principio que el Señor Jesús enseña aquí está relacionado con todo lo que él venía enseñándoles a los discípulos y particularmente sobre lo que enseña después del versículo 25, donde está hablándole a ellos sobre la vida cotidiana, sobre las cosas que nos suceden en nuestra cotidianidad. Y entonces él, debido a eso, usa la siguiente palabra, dice, más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ya hemos orado y gracias a Dios por la confianza que tenemos que Dios es el que aplica la palabra y nos asiste en estos momentos en los cuales estamos dispuestos a oír. El oír es lo más importante porque Dios nos dice cosas que nos pueden ayudar mucho. Dice más. Esa palabra más está relacionando precisamente con lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos y hablándoles sobre las preocupaciones y los afanes que se viven en esta vida. Y cuando hay estas situaciones en el mundo o en la sociedad, se aumentan las preocupaciones. O sea, el ser humano es susceptible de preocuparse, de afanarse, y no se puede sustraer a esa realidad. Entonces, más, o sea, es un contraste. Y él había dicho en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, debido a eso, él establece este principio. Es un principio que Jesús lo menciona aquí y que es un principio universal. Y de parte de Dios es un principio sobre que Él tiene en cuenta para respondernos, para escucharnos y para hacer, para darnos lo que necesitamos. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, dice, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, para los que están ahí con sus Biblias y pueden subrayar, subrayen el reino de Dios y su justicia y subrayen cosas. ¿Qué son? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Cuándo Jesús dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Lo dijo precisamente, esto hace parte del Sermón del Monte y cuando Jesús está instruyendo a sus discípulos. Lo que los discípulos esperaban o venía para ellos en su futuro era, era una situación difícil, acompañada de muchas circunstancias. Tenían la bendición de la presencia de Dios, pero ellos vivirían circunstancias difíciles, o sea, eso vendría para ellos y no podrían evitarlo. Entonces, debido a eso, él les instruyó y una de las cosas sobre las que los instruyó fue sobre esa relación con lo cotidiano, con las experiencias cotidianas que se viven
con esos momentos en los que nosotros nos vemos abocados a necesitar cosas, a pedir y a esperar que Dios nos responda. Entonces, el Señor Jesús establece el principio de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas serían añadidas. Entonces, es bien interesante que Jesús les enseñe esto a ellos y que establezca este principio, y que si Jesús lo menciona es el principio de Dios, el que Dios tiene presente. Entonces, esto nos enseña y nos llama la atención sobre cómo realmente Dios ve nuestra necesidad, cómo Dios actúa, cómo Dios, qué tiene Dios presente. Entonces, este es el principio que Dios puso para lo que tiene que ver con nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pensamos aquí? El solo hecho que nosotros creamos cosas no garantiza que recibamos la respuesta o que sucedan. Porque el recibir las cosas de parte de Dios está ligado más a la recompensa o regalo de parte de Dios hacia nosotros que a lo que nosotros creamos o queramos. O sea, está más ligado a eso. Entonces, por eso él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces ya tenemos mucho delante de Dios. Ya no tenemos el afán, porque él estaba hablando del afán y de la ansiedad. Si creemos y buscamos el reino de Dios y su justicia, ya enseguida vamos a mirar qué puede ser eso, qué puede ser el reino de Dios y su justicia. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces, no tenemos el afán y la ansiedad por las cosas y la preocupación, porque estamos seguros y estamos confiados y además estamos agradando a Dios. Es lo que Dios le gusta. O sea, si alguien se aparece delante de Dios como pidiéndole una cosa, pero no se ocupa de buscar el reino de Dios y su justicia, eso es lo que dice aquí, que al una persona presentarse, Señor, mire, es que tengo esta necesidad, pero no se ocupa de buscar el reino de Dios y su justicia, entonces ahí es donde está el problema, y puede ser ese el factor para que Dios muchas veces no nos responda, no tengamos una respuesta de parte de Él. Entonces, cuando una persona es creyente, busca al Señor, lo busca, está concentrado en agradar a Dios, las cosas vienen por añadidura. Vamos a ver algunas ilustraciones que nos pueden ayudar a comprender un poquito esto, y después pasamos a hablar de las cosas. ¿Qué era, por ejemplo, el reino de Dios y su justicia para Adán? Para Adán, el primer hombre que Dios creó. ¿De qué debiera haberse ocupado Adán? Adán debió haberse ocupado no de las cosas, porque lo que lo distrajeron fue precisamente las cosas. Eso fue lo que lo distrajo a él, porque no se ocupó del propósito de Dios. Tenía la capacidad para conocer, para reconocer y para agradar a Dios de la persona.
que tenga esté concentrado en eso, las cosas no lo distraen. Entonces, ¿qué era para Adán el reino de Dios? Debía ser el propósito que Dios tenía con él. Ahora, ¿qué era para Abraham? Por mencionar uno de los hombres mencionados como hombres de fe. ¿Qué era para Abraham el reino de Dios? Cuando Dios llamó a Abraham, se le identificó como el creador y como el redentor en Génesis 17:1. Yo soy el Dios todopoderoso, pero además le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, yo soy tu creador, yo soy el Dios todopoderoso, pero yo soy tu redentor, anda delante de mí. O sea, ocúpese de la relación conmigo. Eso debe ser lo que a usted le debe ocupar. Lo demás, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, Abraham vive unas experiencias que a nosotros nos sirven como ejemplo e ilustración. Por ejemplo, Abraham dependía de Dios en todo, en lo espiritual y en lo cotidiano. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham salió sin saber a dónde iría, confiando en que era Dios quien lo había llamado. Abraham sabía muy poco sobre andar con Dios, muy poco, porque Dios apenas lo acaba de llamar, pero salió creyendo. Y durante su caminar con Dios, aprendió a caminar con Dios. Entonces, Abraham dependía de Dios. Cuando uno lee el capítulo 13, Abraham dependía de Dios y no de lo que poseía. Abraham poseía ganados. Y cuando Lot le urge a tomar una decisión sobre dónde querer estar con sus ganados, Abraham confía en Dios y no en las cosas que tenía. Y autorizó a su sobrino a que escogiera el dónde ir, donde tú vayas y yo iré al otro lado. Y en ese momento Dios escogió por Abraham. Parece muy bonito esto, una lección para nosotros, esperar que Dios escoja por nosotros. Y eso es precisamente la fe. Deja que Dios elija por usted, sin ningún temor. Porque Dios escogerá lo que nos conviene, lo que te conviene y lo que es bueno. Ya todos saben, los que han leído esos textos de allá, que las llanuras bonitas que escogió Lot, después fueron quemadas por cuando se fue quemada Sodoma. Entre tanto que aquellos lugares que parecían tan feos, que eran las encinadas del Manre, que no eran planas ni eran bonitas ni nada, pero estaban protegidas. Entonces, lo que Dios nos da es mucho mejor que lo que nosotros podamos elegir. Entonces, confiar en Dios es eso. Cuando Abraham vive la otra experiencia, en el capítulo 18, después del verso 10 en adelante, se relata sobre otra experiencia en la fe de Abraham. En este caso, era de esperar en Dios hasta que cumpliera lo que había prometido. Esperar lo prometido de parte de Dios no es fácil para ningún creyente, porque Dios no obra siempre cuando nosotros queremos ni como nosotros queremos, sino como es su voluntad y cuando Él quiere. Dios le había prometido un hijo y debían esperarlo en medio de todas las limitaciones que existían para tener un hijo. Ya en el capítulo 22, del verso 3 en adelante, Abraham enfrenta otro momento decisivo en su fe, y es obedecer a Dios, sacrificar a su hijo. Todo esto parecía una derrota para Abraham, pero Abraham creyó
y se comprobó su fe y su llamado. Y el propósito de Dios con Abraham se cumplió en medio de circunstancias humanas, de obstáculos, de imposibilidad. Entonces, ¿qué era para Abraham el reino de Dios? Era obedecerle a Dios, era hacer lo que Dios había dicho. Eso era para él el reino de Dios, la autoridad de Dios, depender de esa autoridad de Dios y esa misericordia del Señor. Entonces, ¿qué es el reino de Dios y qué fue el reino de Dios en el antiguo pacto? Para que comprendamos como el reino de Dios, la autoridad. Cuando ya el hombre, con una voluntad esclavizada hacia el pecado y no había forma de que el hombre decidiera hacer el bien. Fue cuando Dios dio la ley en el Sinaí para regular la conducta, de los seres humanos, sobre todo de su pueblo Israel. Entonces, en ese pacto, pues hay una ley de ordenanzas que se debe cumplir y ese es el reino de Dios ahí. Ahora, cuando Jesús viene, Jesús está predicando. Y es precisamente aquí en donde estamos leyendo, en ese comienzo del ministerio terrenal de Cristo. Jesús reúne a sus discípulos y en medio de ese sermón les habla de esto y establece estos principios mediante los cuales el creyente se debe relacionar con Dios. En el antiguo pacto se dijo, el justo por la fe vivirá. Significa que viviera espiritual y cotidianamente por la fe. Espiritualmente siendo transformado para obedecer, adorar a Dios y depender del Señor. Cotidianamente depender de su misericordia. Pero si se busca el reino de Dios, primero las cosas que necesitamos pueden ser añadidas. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, ¿qué es el reino de Dios en el Nuevo Pacto? Vivir el reino de Dios en el Nuevo Pacto, es vivir bajo la ley del Espíritu. Es vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios. Siendo guiados por el Espíritu de Dios para obedecer, siendo guiados, no obligados, sino guiados para obedecer. A eso es que en Romanos 8 se refiere cuando dice estar en Cristo y andar en Cristo. Entonces, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues en la iglesia. Recibir la justicia de Dios revelada por la fe en el Evangelio. Como dice Romanos 1, 16 y 17. Recibir por la fe la gracia de Dios. Efesios 2, 8. Confiar que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le temen, como dice Hebreos 11:6. Entonces, es el reino de Dios. Entonces, buscar el reino de Dios. Y he dicho esto para que la gente sepa que es buscar el reino de Dios. Entonces, anunciar el Evangelio con todo el poder que el Evangelio tiene, según Marcos 10. Eso es el reino de Dios en la iglesia. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con buscar esa vida espiritual. O sea, cuando uno busca lo espiritual, busca a Dios, o sea, la ocupación no son tanto las respuestas a mis necesidades, sino el agradar a Dios. Cuando el creyente
busca es agradar a Dios, desde la mañana hasta la noche, es agradar al Señor. Entonces, el Señor se ocupa de sus necesidades. Cuando usted ora por una necesidad, porque vamos a mirar que, que uno puede presentar las necesidades, pero cuando usted las presenta, usted, pudiéramos decir, califica delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted busca el reino de Dios y su justicia. Y usted las cosas que recibe, las recibe porque Dios las añade, las da. ¿Por qué? Porque el creyente busca las cosas espirituales. Entonces, las personas que tenemos necesidades, personas que están enfermos, que tienen situaciones, no se concentre tanto en la enfermedad, sino en agradar a Dios, en buscar al Señor, en ser obediente a Dios, en agradar a Dios. Y Dios añade todas estas otras cosas que son, que para Dios no son difíciles. Para Dios no es difícil sanar, no es difícil guardar, no es difícil proteger, no es difícil sustentar. Para Dios no es difícil. Todo es fácil para Dios porque Dios está en todo. Entonces, lo que estoy diciendo en este día es, ese principio que estableció el Señor, debemos prestarle nosotros como creyentes, prestarle mucha atención para uno no quedarse solamente pensando en las necesidades, sino agradar a Dios, porque eso quita la ansiedad, eso quita esas preocupaciones y da seguridad en Dios. Entonces, es el camino. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, cuando usted y yo hemos recibido respuestas de Dios, bueno, el Señor nos ha dado una añadidura, nos ha añadido esas bendiciones porque nos conoce y sabe, Dios nos conoce y sabe bien. Entonces, pudiéramos decir y ver el otro lado del asunto, y es ver cuántas dificultades y cuántos problemas hay en la vida de creyentes porque buscan primero las cosas y no buscan primero agradar a Dios. Entonces, ocupémonos de agradar a Dios. O sea, ustedes saben que agradar al Señor exige un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, agradar a Dios exige un sacrificio vivo, pero es lo que Dios estableció. Busca primero. O sea, no busquen las cosas primero, sino busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ocúpense de agradar a Dios. Ocupémonos de agradar a Dios, que Dios se encargará de lo demás. Ahora, las cosas para cada persona pueden ser muy diferentes. Cuando dice las cosas tienen que ver con aquellas necesidades particulares que cada uno tenemos. El uno tiene casa pero necesita otra cosa, el otro tiene esto, el otro no tiene salud, el otro no tiene esto. O sea, las cosas, Dios las provee porque Dios es providencial. O sea, Dios no tiene que buscar cosas para nosotros, Él las tiene y todo está en Dios. Pero la respuesta va a estar ligada más, más a que nosotros hayamos buscado primero el reino de Dios y su justicia, a que nosotros creamos cosas que queremos para nosotros. Entonces, esto nos lleva a descansar,
y nos lleva a que se quite de nosotros tanta ansiedad que nos puede enfermar en momentos tan complicados como los que está viviendo el mundo actualmente. Es necesario tomar estos principios establecidos por el Señor, estos principios que Dios ha establecido, son fundamentales para que nosotros nos relacionemos con Dios. Y ya no podemos pensar que Dios nos haga mal. Dios nunca nos haría mal. Si buscamos su reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, si lo buscamos, nos ocupamos, no nos vamos a desesperar, porque vamos a decir, no, yo confío y en eso consiste la confianza en el Señor. Yo me ocupo de agradar a Dios, de agradar al Señor. Y yo me ocupo de agradar a Él y Él no se olvida. Él no se olvida del creyente, ni deja nada sin recompensa. Entonces, cuando clamemos a Dios, cuando esperemos a Dios, cuando lleguen momentos en que sea exigida la fe y el gozo que hay en nosotros, ahí Dios estará, porque fiel es Dios. O sea, la fidelidad de Dios estará ahí. Cuando usted lee, por ejemplo, Filipenses 4:6, allí se autoriza a que presentemos nuestras peticiones delante del Señor. Dice, sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. O sea, nos autoriza a que oremos, a que las presentemos en el momento de las necesidades, las presentamos. Ya Dios mirará y hará todo conforme a su voluntad y a esos principios establecidos que Dios estableció para la relación con nosotros, porque recordemos que Él es Dios y nosotros somos criaturas. O sea, es muy diferente cómo piensa Dios a cómo pensamos nosotros. Nosotros estamos en un mundo terrenal aquí donde tenemos muchos deseos de cosas y esto, pero cuando Dios habla de las cosas, habla de lo necesario. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Juan capítulo 5, versos 14 y 15, pidan, pero háganlo dentro de la voluntad de Dios, esperando el tiempo de Dios y el cómo de Dios. Ahí la persona ora en la voluntad de Dios. O sea, entonces Jesús siempre que oró o enseñó a orar, mencionó esta frase: hágase tu voluntad. O sea, es la voluntad de Dios, agradable, perfecta, en el tiempo de Dios y en el cómo de Dios. Entonces, nosotros ocupados, concentrados en agradar a Dios, las cosas se van a resolver y se van a resolver dentro de la voluntad de Dios y dentro del tiempo de Dios, dentro del cómo de Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia llama obedecer. Juan 15:7 dice y enseña allí que guardar los mandamientos. Si guardan los mandamientos, todo lo que pidan lo van a recibir. ¿Qué es guardar los mandamientos? Es eso, es buscar primero el reino de Dios. Ya aquí dentro de la gracia que nosotros estamos, es buscar ser agradables a Dios. Entonces, puede Dios entonces, porque recordemos que Dios es justo y Dios no puede obrar fuera de su justicia. Entonces, por eso esos principios enseñados por Jesús, busquen primero esto y después lo otro ni siquiera dice búsquenlo, sino que se lo añade el Señor.
Cuando uno lee Efesios 3:18 y uno mira, por ejemplo, que Dios es tan providencial, es de tal manera providencial el Señor, que responde más allá de lo que entendemos nosotros, más allá de nuestro entendimiento y más allá de lo que pedimos. Y ese más allá de lo que pedimos es más allá de lo que queremos, porque Dios nos va a responder conforme a nuestra necesidad. Entonces el problema no es falta de provisión, como pareciera a veces observarse que hay que hacer rogativas, esto, lo otro. Entonces, no, la oración se debe hacer dentro de estos parámetros, de esa convicción de ser agradable al Señor. O sea, nuestra vida primero debe ser agradable a Dios. Y Dios se ocupa de nuestras necesidades. Las presentamos porque nos autorizó a presentarlas y a orar y a buscar, pero busquemos primero ser agradables al Señor. Para finalizar este pensamiento, que no quiero alargarlo mucho para que sea concreto, por eso 1 Corintios 15:19 dice que si nosotros solo pensáramos en las necesidades materiales, seríamos dignos de lástima. O sea, si solo pensáramos en las necesidades materiales, porque es lo que pasa en el mundo religioso en la actualidad. La gente está preocupada por las necesidades, el mundo religioso, por las necesidades, pero se ocupan de agradar a Dios. Hablando del mundo, el mundo tiene un problema serio, que también la Biblia lo establece como un principio. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Bajo eso está el mundo. Las guerras, todas estas circunstancias que el mundo está viviendo son producto del amor al dinero, de las guerras entre los países, el egoísmo, las guerras comerciales, las guerras, todo eso lleva a que, a que el mundo viva situaciones, pero es lo que la palabra de Dios dice, raíz de todos los males, pero es el mundo, allá el mundo. Nosotros estamos aquí con el principio, agrademos a Dios, agrademos al Señor y todos los que me están escuchando, ocupémonos de agradar al Señor, que nuestra vida sea agradable a Dios. Nada de pecar contra Dios, nada de pecar contra Dios, agradar al Señor. Y en medio de las circunstancias que sea, en medio de lo que sea, Dios será fiel. Dios será fiel. Y las cosas que necesitemos serán añadidas. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Y vamos a orar por toda la congregación, por todos los que están oyendo. Mi amigo que me está escuchando hoy, ocúpese de agradar a Dios, hermano, y Dios se ocupará de nuestras cosas y las añadirá en la medida que nos sean necesarias, en el momento que sean necesarios, Dios responderá. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por su palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser agradables a su presencia. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos deberes que nos impone la gracia de Dios para hacerle agradable, Señor. Cada creyente pueda ser agradable allí en su hogar, los esposos, las esposas, los hijos, todos ocuparse de agradar al Señor
y las circunstancias, por adversas que sean, serán tomadas en las manos de Dios y Dios responderá nuestras peticiones y añadirá las cosas que necesitemos en medio de estas circunstancias. Guarda, Señor, los hogares, los jóvenes, a todos, Señor, y bendice a los amigos y tráelos a tu camino para que te agraden y también tengan derecho a estas bendiciones grandes que hay en tu presencia. Gracias, Señor, y bendiga a la congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.